ángeles contra demonios. Y hemos visto, hermanos, que bueno, Satanás es real. Creamos o no creamos, tenemos evidencias, ¿verdad?, en la palabra tan ricas en tanto conocimiento, que la palabra nos enseña tanto de este reino de las tinieblas, ¿verdad? Y aprendimos algunos detalles, ¿verdad?, sobre su existencia. Y también, hermano, no podemos ignorar que en nuestro ambiente, ¿verdad?, se mueven también los ángeles. Ángeles, ¿verdad?, que fueron creados por el Señor. Y recuerda cuando vimos el texto, ¿verdad?, que el Señor estaba echando fuera un demonio, y aquellas personas dijeron: por Belcebú echa fuera los demonios. Entonces él dijo, ¿verdad?, si por Belcebú los echo yo, sus hijos, ¿por quién lo echan? Pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino de Dios, hermanos, sabemos que está compuesto también, ¿verdad?, por ángeles, que está compuesto, ¿verdad?, por jerarquías entre ellos mismos. Es un reino que ante nuestros ojos carnales no es visible. No es visible por muchas razones, hermanos, ¿verdad? Y algo de lo que podemos aprender es que estos ángeles y demonios, hermanos, no tienen un cuerpo como el que tenemos nosotros. No tienen cuerpo, ¿verdad?, de carne y de hueso. No lo tienen. Son seres espirituales que operan, ¿verdad?, unos a favor del pueblo de Dios y otros operan en contra, ¿verdad? Los demonios operan obstaculizando la obra, el avance, y como decíamos en la predicación pasada, siempre va a haber una oposición terrible, hermanos, para que nosotros no avancemos. Pregúntele a su vecino, pregúntele: ¿qué oposición has tenido hasta hoy? Quiero que vaya conmigo, hermano, al segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de esta manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En algún momento, hermanos, cuando Dios crea a todos los ángeles, hubo cierta rebelión, y ya todos conocemos un poco sobre esa rebelión. Y si no tiene un poco de conocimiento, ¿verdad?, hay que leer allí, hermano, en la palabra que nos enseña cómo hubo esta rebelión, y Satanás se lleva muchos ángeles, miles, millones de ángeles, una tercera parte de los ángeles que fueron creados. Los ángeles, como fueron creados, hermano, nunca van a llegar a ser igual que nuestro Dios. Nunca van a poder tener el mismo poder, jamás se van a poder igualar. Los demonios, hermano, no son un contrincante para Dios. Definitivamente Dios está por encima de todo, pues Él lo creó. Él es el autor de todo esto que Él ha creado, de todo lo visible y de todo lo invisible. Porque sí hay cosas invisibles, hermanos. Aún hasta habla de tronos, ¿verdad?, invisibles. Habla, hermano, del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es algo invisible a nuestros ojos carnales. Pero en lo espiritual, hermano, el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, cuando usted recibe a Cristo en su corazón y usted nace, ahora es una nueva criatura, usted empieza a alimentar su ser interior, su espíritu, su alma es alimentada con la palabra que es el alimento espiritual. Usted comienza a crecer en la fe, comienza a ver ese mundo, hermano, que no se ve en lo carnal. Podemos nosotros, hermano, con la ayuda aún del Espíritu Santo, ser apercibidos de trampas del enemigo, de cómo el enemigo trabaja, de cómo los demonios se mueven, qué es la manera en la que ellos operan. Y cuando no hay ese discernimiento, cuando no cultivamos nuestro espíritu con la palabra, lo que pasa es el resultado, hermano, que vemos en la sociedad. Vemos, hermano, personas que usted les habla de la palabra y están como en otro mundo, porque el enemigo, el Dios de este siglo, les ha enceguecido el entendimiento y no pueden escuchar, no pueden recibir la palabra, porque están siendo, hermanos, o influenciados. Y la Biblia habla también que en algunos momentos había personas que estaban poseídas por demonios.
Y de tal manera, hermano, que eso lo podemos ver en esta ciudad. ¿Alguna vez le ha tocado ver a alguna persona poseída por algún demonio? ¿Y alguna persona influenciada por los demonios? Claro que sí. El enemigo influencia, y la influencia del enemigo, hermano, un cristiano no puede ser ya poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Sí puede ser influenciado por un demonio. ¿Por qué? Porque le va a tratar de tentar, lo va a querer hacer que caiga en el pecado, y haciéndolo caer en el pecado, con su influencia lo mantiene ahí dominado, lo mantiene adormecido. Por eso hay mucho creyente, ¿verdad?, que anda tambaleando entre el mundo y las cosas de la iglesia, entre lo divino y lo mundano, y camina, hermano, de repente quiere andar en lo espiritual, pero de repente usted lo ve que es influenciado por lo que el mundo y Satanás ofrece allá afuera. Y nunca se puede levantar espiritualmente. Nunca se puede levantar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado es un estorbo, es una barrera. Y Cristo, cuando vino, hermanos, vino para romper toda cadena, toda esclavitud. Nos ha hecho libres. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, nosotros tenemos que reconocer que nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? De la condenación eterna. Pero una persona que no tiene a Cristo y muere, hermano, por no creer, ya ha sido condenada. Pero cuando se le predica la palabra, entonces viene la palabra del Señor, le limpia, la palabra le regenera, la palabra le renueva, y ahora esa persona tiene una mente renovada, es una nueva criatura, y ahora comienza a interesarse por las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿En qué nos interesamos nosotros, iglesia? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de aquí abajo todavía? Porque si habemos resucitado juntamente con Cristo, dice la palabra en el libro de Colosenses, buscad las cosas de arriba. O sea, nos hace un llamado a que busquemos el reino de los cielos. Dice la palabra aún tan claro, ¿verdad? Buscad primeramente, ¿qué? Un reino. ¿Cómo buscamos ese reino de los cielos? El reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? Y su justicia. Entonces nos damos cuenta, hermanos, en el texto que leímos del libro de Judas, vemos que hubo una contienda entre el diablo y el arcángel, un pleito, algo que sucede, hermanos, muchas veces y que nosotros no nos damos cuenta, porque de una de otra manera Dios, hermano, envía a sus ángeles, los envía a defendernos. Pero también Satanás envía a sus demonios para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y como el demonio, hermano, lo que sabe es que, el enemigo lo que sabe es que de una de otra manera a la carne le gusta el pecado, es algo que siempre va a utilizar. Presentar una oportunidad para pecar, presentar momentos de desánimo en lo espiritual. ¿Alguna vez usted se ha desanimado espiritualmente? Sí, muy pocos, los demás están fortalecidos. ¿Cómo le hace, hermano? Díganos. Pero llega el desánimo, hermano. Note que cuando llega un cansancio físico, el cuerpo tiende a querer, ¿qué? Dormirse. Porque si se duerme, recupera las fuerzas. Pero ¿cómo recuperas las fuerzas espirituales? La cama no te da fuerzas espirituales, ¿verdad que no? ¿O sí da fuerzas espirituales? Claro que no. ¿Qué es lo que nos trae la fortaleza espiritual? Lo que a usted y a mí tanto nos gusta: la lectura de la palabra y la oración. Dígale al que está a su lado, dígale: qué bendición que te guste orar y leer la palabra. Y por eso, hermano, nosotros estamos bien diestros para la batalla en cuanto a la guerra contra Satanás, sabiendo que estos ángeles, hermano, que están a nuestro favor, no tienen un cuerpo y se mueven de una manera impresionante. Pero también estos demonios, estos ángeles caídos, no tienen un cuerpo y por eso siempre andan buscando en dónde habitar. Recuerda cuando aquella persona estaba, el endemoniado gadareno, hermano. Aquel hombre estaba endemoniado, y una persona endemoniada te da ciertos rasgos. Es una persona que se golpea a sí misma, que muy posiblemente en la mayoría de las veces tiene una fuerza descomunal,
porque son fuertes estos ángeles caídos. Tienen un conocimiento. Recuerda cuando Jesús se iba acercando y uno de ellos le dijo: conozco que eres el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos aprender de la palabra tantas cosas sobre los demonios, pero también sobre los ángeles? El reino de las tinieblas, pero el reino de Dios. Pero quiero que regresemos un poquito y que recordemos que estamos en una guerra contra Satanás, y que yo no voy a poder ser efectivo en esa guerra si no sé contra quién estoy peleando, de qué manera se mueve el enemigo, qué es lo que incluye este reino de las tinieblas y qué es lo que incluye también el reino de los cielos, el reino de la luz, pues, si lo queremos decir de esa manera. A veces nos quedamos muy cortos, hermano, en información, cuando pudiéramos nosotros tener una vasta información dentro de nosotros de parte de la palabra, de las escrituras, que fueron inspiradas por un espíritu, el Espíritu Santo. ¿Sí sabe que fueron inspiradas por el Espíritu Santo? Entonces esta palabra es comida para nuestro espíritu humano que Dios nos ha dado. Es comida para fortalecer el hombre interior. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces cada vez, hermano, cada día que pasa y yo no alimento el ser interior, soy más vulnerable al ataque del reino de las tinieblas. Por eso una jovencita puede estar en la iglesia, puede escuchar la palabra, puede aprender los cantos, pero si en algún momento de su vida es todo lo que escucha, cada 15 días, cada 20 días, cada vez en cuando, queda débil en lo espiritual, y cuando llega el enemigo empieza a tentarle, tanto al varón como a la mujer, empieza a tentarle, a la jovencita y al joven, y empieza a tentarlos de tal manera que empiezan a caer en la fornicación. Y después vemos, hermano, a jovencitas, ¿verdad?, de 13, 14 años que lamentablemente quedan embarazadas. Lamentable en el sentido que no es el tiempo, pues. Es una bendición que una mujer quede embarazada, porque es un regalo de Dios, es una bendición, pero hay su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Trabaja para cazar el alma desde temprana edad del ser humano. ¿Para qué? Para que toda su vida empiece a renegar, empiece a, qué sé yo, de una u otra manera, a no sentir satisfacción hacia la vida que Dios había intencionado para él o para ella. Hoy, hermano, vemos cómo aún el enemigo, hermano, trata de engañarnos y llevarnos a que vayamos en contra aún de la palabra. Tan clara es la palabra del Espíritu Santo, hermano, que dice que no nos unamos a un yugo desigual, pero el enemigo hace que pongamos la mirada donde no. Porque si te pone con un yugo desigual, él sabe que no le vas a poder servir a Dios como Dios quisiera que tú le sirvieras. Por eso ese cuento viejo, hermano, que la mujer o el hombre dice: es que yo la voy a ayudar a que se convierta, yo le voy a ayudar a él. Tú y yo no le podemos ayudar en nada. Es Dios el que tiene que tener misericordia, y en su momento salvará a aquella persona si así él lo desea. Es una lucha en el hogar, hermano, con los ángeles, con los demonios, perdón. Es una lucha, ¿verdad? Porque de una de otra manera vemos, hermano, que hasta la palabra nos enseña cómo causan enfermedades. Aquella mujer que estaba ajorobada por mucho tiempo, ¿verdad? La palabra enseña que había sido, ¿verdad?, esclava del enemigo. La tenía atada de esa manera por muchos años. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras de maldad. Porque Él, hermano, conoce muy bien cómo se mueve el enemigo. Él sabe bien de qué manera trabaja Satanás. Por eso, aun cuando Él estaba en las sinagogas y la gente cavilaba en contra de Él, Él sabía que eran pensamientos, hermano, que iban en contra del propósito de Dios. Pensamientos que iban en contra del avance de la palabra. Y por eso el Señor, hermano, siendo hombre pero siendo Dios, descubría lo que había dentro de ellos. ¿No sería de bendición que nos diera el Señor ese discernimiento para saber, hermano, qué es lo que el enemigo quiere hacer a nuestro alrededor?
cómo es que el enemigo ha venido trazando un plan para hacernos caer, para destruir nuestra vida, para destruir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vivimos en una ciudad, hermano, donde podemos ver el propósito del enemigo. Babilonia en algún tiempo, hermano, fue considerada una cuna de demonios. Fue considerada una ciudad, hermano, una nación donde se movía, por decirlo así, con libertad, tanta perversidad, tanto pensamiento maligno. Hoy en nuestros días, hermano, hay muchas Babilonias. Hoy en nuestros días hay muchas Sodoma y Gomorra, hermanos, donde demonios, potestades, huestes de maldad imperan, gobiernan, donde la prostitución y la trata de mujeres es, hermano, el negocio número uno. Porque de una u otra manera Satanás, hermano, quiere ganar gente para su reino. Quiere ganar, ¿verdad?, almas para su reino, por decirlo así. El reino de las tinieblas va a trabajar en todos los ámbitos, en todas las esferas, como lo vamos a estar viendo más adelante. Él tiene su actividad para oponerse y poder ganar más territorio. Esto nos hace recordar lo del día domingo, que ahora, hermano, ya no vemos a Satanás como nos lo enseñaron antes, que ahora vemos que es un ángel caído y que se llevó a muchos demonios, muchos ángeles caídos, hermano. Se los lleva. No guardaron su integridad. Y hay muchas cosas que la Biblia, hermano, nos va a dejar, solo nos da la luz hasta cierto punto, y lo demás tenemos que dejárselo al Señor. No tenemos que ir más allá de lo que la Biblia no nos enseña. Nos limitamos a lo que la Biblia nos muestra. Y por eso entendemos que de una u otra manera el pecado de Satanás fue que se llenó de orgullo. Una persona que está llena de orgullo es una persona influenciada por el enemigo. Una persona, hermano, que está siendo envuelta por la ira, todo lo quiere arreglar con golpes. De una u otra manera no ha comprendido que si entrega su vida a Cristo, Cristo le cambia el carácter, le da el carácter de él. Lo hace que aprenda a vivir como es el hombre espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que no tenemos esa iluminación de la palabra, mientras que la palabra de Dios no nos alumbra a nuestro corazón, mientras que no nacemos en el Espíritu, somos, hermano, presa fácil del enemigo. Y por eso podemos entrar a hogares donde el padre le ha enseñado cómo fumar marihuana al hijo, donde la madre ha permitido que la hija también junto con ella se prostituya. No hace mucho tiempo, hermano, me tocó leer un reportaje allí en Cuba. En Cuba, hermano, usted va a escuchar situaciones tan difíciles, tan lamentables, por cómo tiene en opresión aquel lugar el enemigo. Madres con sus hijas, llevándolas a la prostitución. Padres con sus hijos en el mismo cuarto, inyectándose, fumando a sus propios hijos. ¿Hasta dónde llega la ceguera? ¿Hasta dónde? Porque Satanás levanta sus establecimientos, aunque no es omnipresente, pero Satanás, hermano, está en muchos lugares a través de sus agentes, de sus demonios. Está en muchos lugares. En cierta ocasión fueron reprendidos legiones, hermano, de cierto individuo, y los demonios dijeron: déjanos ir a ese hato de cerdos. Legiones, y una legión es de 3,000 a 6,000. Las legiones de soldados romanos eran de 3,000 a 6,000. Y si más no me equivoco, la palabra dice que tenía como unas 6 legiones. Tenía miles. Entonces significa, hermano, que en un solo cuerpo pueden habitar muchos demonios. Una persona poseída en un espacio tan cortito, pueden habitar muchos demonios. Personas que de repente estás hablando con ellas y mira, hermano, los trastornos que causa el enemigo. Recuerdo que hablábamos con una persona un día
Obviamente el enemigo le tenía atada a esa persona con drogas y ya estaba mirando cosas, pero hablabas con esta persona y la tenías aquí enfrente y te decía: si ves la persona que está ahí parada junto de ti, si ves, me está diciendo que me levante, me está diciendo que le siga, y ahí viene una señora y me está diciendo que mejor me vaya con ella, mira, se están peleando, y abría los ojos y describía cosas que uno pudiera decir, hermano, en sus alucinaciones, claro, sí. Porque Dios, el enemigo lleva, hermano, hasta el extremo a la mente, que de repente la mente ya no funciona de tal manera, y por eso a la gente, hermano, endemoniada se tira al suelo, sale espumarajo, se quiere cortar, golpea, ya no sabe qué hacer. Es tanta la actividad demoníaca ahí adentro que mejor quieren quitarse la vida. Satanás aprovecha una ventana, hermano, para enviar espíritus de mentira. Espíritus de mentira envía, hermano, a la persona para que le llene la mente de tanta falsa información. Se siente impotente. ¿Cómo saco esta mentira? ¿Cómo saco esta imagen de aquí? ¿Cómo hago con esto? Es una lucha en lo espiritual. En lo espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu sienten, hermano. Sienten. Yo le decía a mi esposa hace rato, le decía, mira, estábamos platicando y cuando estaba enfrente de ella, yo le pregunté algo, le dije: mira, ¿qué sientes cuando yo estoy aquí contigo? Y dice: pues no siento nada. Le digo: y está bien, no sientes nada porque estás acostumbrada a verme aquí, estás acostumbrada a que todos los días yo estoy aquí y te es familiar mi presencia aquí. Pero si yo me saliera y aquí a la recámara entrara un hombre que no conoces, ¿qué sentirías? Entonces abrió los ojos así. Ya no es lo mismo estar en la recámara con otro hombre que no se conoce y que nunca le has visto y que a lo mejor es de una estatura más corpulento, qué sé yo. La mujer puede sentir el temor. La mujer empieza a percibir que algo a lo mejor no está bien. ¿Qué es lo que percibe? Es otro hombre. Pero ¿qué es lo que percibe? Percibe un cierto temor. No estoy segura de quién es el que está aquí. No sé tus intenciones. No sé tus pensamientos. No te conozco. Empieza a haber una cierta barrera. ¿Y qué es lo que se altera? ¿Qué es lo que empieza a sentir? Lo de adentro. Lo de adentro. Empieza a sentir una presencia completamente diferente. Cuando tú te tiras de rodillas y sientes cuando la presencia de Dios baja, ahí está contigo. Tú sientes que el reino de los cielos está ahí contigo. Sientes precioso. Sientes que tu alma, tu espíritu se está llenando. Hasta ese canto que dice: mi espíritu y mi alma se están llenando. ¿Qué más dice? Con el poder de su Espíritu Santo. Porque ya estás habituada a esa presencia. ¿Verdad que sí? Pero cuando hay otra presencia que no es la de Dios, ¿qué se siente? O sea que podemos percibir hasta cierto punto. Porque nosotros somos seres espirituales, hermano. Nosotros somos el resultado de tierra y el soplo de Dios. Somos seres espirituales. Hay un espíritu aquí adentro. Por eso cuando el cuerpo muere, hermano, cuando ya el cuerpo está inerte, el espíritu ha salido, ya el cuerpo no se mueve para nada. Lo que lo hace moverse es el espíritu, el alma que está ahí adentro. Es el que está reaccionando a todo. Ese es nuestro ser interior. Y nuestro ser interior percibe muchas cosas, hermano. Por eso cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, que nuestro corazón, hermano, aceptamos aquí, ¿verdad? Él nos limpia, nos libra, nos quita toda la confusión. Aquel que estaba en la mentira, el Señor le enseña el engaño en el que el enemigo lo tenía, entonces se aparta de aquello. Aquel que andaba, hermano, si usted hubiera visto los
sainetes o los pasquines que uno hacía en el mundo, ¿verdad? O cuando uno andaba en los bailes, parecía uno churumbela y el diablo lo traía a uno ahí como trompo dando vueltas y uno creía que era el número uno en el baile. ¿Cuántos nos vimos por ahí a lo mejor en el baile? Pero impresionante las cosas, hermano, que el enemigo pone para dominar cuando una persona está bajo la influencia del alcohol. No está en sus 5 sentidos. Y Satanás, los demonios, lo que hace es que viene y pervierte nuestros sentidos para que nosotros no funcionemos de la manera en la que Dios quiere que funcionemos. Por eso, hermano, quiero enseñarle algo. La carne, la Biblia cuando habla de la carne, está hablando de la corrupción o la perversión de los sentidos que Dios nos dio. No está hablando de la carne en sí, está hablando de esa perversión de los 5 sentidos. Por eso un hombre, hermano, cuando mira a una mujer, en lo natural dice, aquí me puedo reproducir, en lo natural, porque ve a una mujer. Pero cuando ya tiene su esposa, ya eso ya no debe de ser así. Ahora él ya sabe que tiene una esposa donde se puede reproducir, porque Dios le dio una mujer. Pero el que anda con una y con otra, ya ese sentido lo tiene pervertido. El sentido de la reproducción está pervertido. Solo quiere estar con una y con otra. La carne anda detrás de la carne. Y ve por ahí a alguna mujer que también anda en lo mismo y se conecta, se huelen entre los dos y se conectan y consuman y llevan a cabo el pecado. Y Satanás y los demonios hacen fiesta. Eso es lo que nosotros vemos allá afuera. Todos los días allá afuera estamos expuestos, hermano, a la actividad de los demonios. Pero también hemos de entender que el Señor envía ángeles. Ángeles que obran a favor. Recuerda, hermano, cuando al Señor Jesús, José y María estaban allí, ¿verdad? Con el bebé, y viene un ángel y le dice, vete para Egipto, porque van a mandar matar a los niños. Viene un ángel y le habla y le da esa indicación y ellos se van y pueden perseverar. Los ángeles también obran a favor de nosotros. Pero el que obren a favor de nosotros no significa que nosotros vamos a adorar a los ángeles. Hoy hay gente, hermano, que adora a los ángeles. Iglesias, entre comillas, de creyentes que adoran a los ángeles. Ellos no piden adoración. La adoración es solo para nuestro Señor, para el Señor Jesucristo. Para Él es toda la honra y toda la gloria. Pero usted va a los hogares en nuestros días y usted ve ahí que la gente tiene por todos lados, ¿qué tiene? Ángeles, ¿verdad? Usted pasa por ahí por el centro y usted mira esas tiendas, hermano, que están llenas pues prácticamente de demonios, de imágenes de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, de esto, del otro, de cosas terribles que están allí para tipificar un demonio, para que la gente vaya y piense y crea, compre aquello y ante aquello se postre, porque hay algo que le dice, necesito a un Dios a quien adorar. Y todo es porque no tiene la enseñanza de la palabra. Todo es porque no tiene el conocimiento de Dios, porque la lámpara no está encendida. Y ahora nosotros, hermano, en el tiempo en el que estamos, cuántas cosas terribles no se mueven. Nosotros, hermanos, vemos establecimientos donde te quieren leer la mano, establecimientos donde te quieren leer la iris, establecimientos donde te quieren leerte el café y cuánta cosa, hermano. Y en algún momento yo recuerdo haberles comentado, ¿verdad? Que me tocó ir con una mujer que leía las cartas. Y cuando estoy ahí, ahora yo puedo recordar un poco. Estoy ahí y definitivamente era un ambiente tenebroso, era un ambiente oscuro. Tenías que meterte ahí por detrás de una cortina y olía horrible, hermano. Y yo creía que iba a ir a buscar el futuro. Quería preguntarle algo de cierta cuestión que yo quería saber. Y dije, voy a ir con esta persona que dicen que puede decirme el futuro. Y cuando tú preguntas,
Obviamente tú sabes que es una farsa. Ahora ya sabes que es una farsa, pero en aquel entonces la gente pone su fe. Y ya usted sabe cómo funciona eso. Algunos de los que les tocó hacer eso, funciona de una manera que es un negocio redondo. ¿Qué quiere saber? La primera pregunta, tantos pesos. Y si la segunda pregunta es más difícil, ya otros pesos más encima. Recuerdo que yo le pregunté, le dije, oiga, yo quiero saber, porque mi novia está en Estados Unidos, quiero saber si tiene novio. Te cuesta tanto. Pero ¿por qué tanto, hombre? Está hasta en Estados Unidos. Si estuviera aquí en México fuera más barato. Pero todo eso, hermano, note usted, parece algo de gracia, pero note esto. Esas personas desvían la mirada de la gente hacia Dios, la desvían. La gente no busca a Dios. La gente busca algo fácil, un adivino, un hechicero, un brujo, alguien que me haga el trabajo rápido. Eso es lo que la gente busca. Alguien que pueda darme una solución rápida. Entonces Satanás lo que hace es que te dice, ve aquí, ve allá, y te trae de aquí para allá y de allí para acá. Entonces lo que hace es que nosotros, hermano, no creemos en Dios. No nos deja voltear hacia arriba. No nos deja pedirle al cielo. No nos deja que seamos libres. Nos quiere tener atados. Y por eso cuando te das cuenta del engaño, tú dices, no puede ser. Ningún humano puede ver el futuro. No hay nadie que pueda dar el futuro. Aquí está, el futuro aquí está en la palabra. El que no se arrepiente ya ha sido condenado, pero si nos arrepentimos tenemos entrada al reino de los cielos. El futuro aquí está, hermano, en la palabra escrito, que Satanás tiene un final y que Dios va a seguir reinando por los siglos de los siglos y siempre estará sentado en su trono. A ese es el futuro. No necesitamos saber más de lo que Dios no nos permite saber. Es para que estemos en comunión con Él. Es para que estemos en una completa y continua comunión con nuestro Dios. Porque si Él nos dijera lo que va a pasar en 15 años, hermano, no buscamos de Dios en 15 años. Se acaban los 15 años y luego ahí vamos a venir, Señor, ¿y qué siguen los siguientes 15? No, pero el día de mañana no sabemos, solo Dios sí lo sabe. Pero el día de hoy, en su presencia estamos seguros, hermano. Y no podemos ser desviados, no podemos ser nosotros quitados, ¿verdad?, de la mirada. Pero entendemos algo, que Satanás y sus demonios trabajan para traer aflicción. Todos los días van a trabajar en traer alguna aflicción. Pregúntele a su vecino, ¿cuál ha sido tu aflicción esta semana? Una aflicción. Y por eso recuerde lo que dice Efesios 6:12, que no tenemos una lucha contra ¿qué? Contra carne, ni contra sangre, sino contra huestes y principados. Tú vas entrando a una ciudad, entras a un hogar, y cuando tú has estado en la presencia del Señor, el Espíritu Santo empieza a hacer que te tiemble el corazón rápido y te dice, ponte a orar porque aquí esta situación está crítica. Ponte a orar porque aquí opera esto, opera el otro, opera aquello. Aquí hay algo, aquí hay actividad demoníaca y el Espíritu Santo empieza a mostrarte. Pero conocer ese lenguaje, hermano, es muy difícil en nuestros días. Conocer ese lenguaje en nuestros días es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer está tan ocupado en las cosas de abajo que no tiene tiempo para las de arriba. Es muy difícil. Es muy difícil poder lograr discernir aquello. Pudiera ser que Satanás con sus demonios estén trabajando en un plan, hermano, ahí dentro del propio hogar, y nosotros ni en cuenta por falta de una relación continua con el Espíritu Santo. Sabe que algo que debiera de urgirnos a nosotros, que debería de ser una emergencia, ¿verdad? O una urgencia más bien, es que todos aquellos que tenemos a Cristo debiéramos de anhelar todos los días ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Que entre ese denuedo, que entre esa pasión, que entre ese valor, que entre todo aquello, hermano, para poder nosotros enfrentar tantas cosas que solo con la ayuda del Espíritu Santo
se van a poder lograr. Y quiero decirle algo, hermano, para lograr eso también se ocupa que usted y yo nos apartemos. No tenga temor al ayuno. ¿Qué es lo que puede pasar si ayunamos? Va a haber más relación ahí adentro con nuestro Señor. Va a haber más comunión, va a haber más fortaleza. Pero un creyente que nunca en la vida ha ayunado no entiende posiblemente lo que estamos hablando hoy. No lo entiende. Es un mover en el espíritu. Es un reino espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Las luchas y las batallas se ganan en lo espiritual. Todo se gana en lo espiritual. Ahora nosotros ya no peleamos solos. Ahora va el Rey de Reyes y Señor de señores, va delante de nosotros. Ahora, hermano, cuando el enemigo viene en contra usted y viene y trae un ataque fuerte en su casa, recuerde que es una lucha en lo espiritual. Por tanto, si no hay guerra espiritual, no hay victoria en lo espiritual. No la hay. Y Dios nos llama, hermanos, a que nos acerquemos a su presencia. Y quiero enseñarle esto. Para acercarnos a su presencia, tenemos que aprender a ser pacientes y esperar respuesta de parte de Dios. Porque cuando uno se tira de rodillas, hermano, empieza la lucha, empieza la batalla. Empieza a bosteciar, empieza a cansarse, empieza a levantarse. Es una lucha ya. Para empezar, el cuerpo no está acostumbrado a orar todos los días. No está acostumbrado. Y acercarse a la presencia de Dios no es acercarse a una imagen, es acercarse en el espíritu a Dios. Por eso yo quiero preguntarle, ¿batalla para conectarse con Dios cuando ora? ¿Batalla mucho para conectarse con Dios cuando está orando? Si hay una batalla, hay que preguntarnos, ¿lo haré constantemente? ¿O oro cada cuándo? Pregúntale a su vecino, ¿cada cuándo oras? Sí, es una pregunta que debiera de ser contestada con firmeza. ¿Cada cuándo oramos? ¿Cada cuándo nosotros estamos conectados, hermano, con el que nos puede hablar de cosas que van a ser de bendición para nosotros? ¿Sabe una cosa? El día lunes, y se lo digo solo como testimonio, hermano, solo como un testimonio, pero el día lunes que estuvimos en la oración, porque sí sabe que hay oración a las 5 de la mañana. Amén. Aquí lo esperamos a las 5 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Cuando estábamos orando, tú miras a tu alrededor cómo hay otros que están tratando de conectarse con el Señor. Tú ves cómo otros están levantando sus manos, caminan por aquí, por este altar, y de repente escuchas un poco la oración porque nos gusta hablar con el Señor. Y de repente hubo algo que me motivó bastante, me impactó en el corazón. Escuché a alguien que estaba orando tan fuerte, pero fuerte no de gritos, sino fuerte, como que estaba encarrerada ya la persona, como que estaba conectada ya con la presencia del Señor. Y uno puede experimentar algo precioso, hermano, cuando una persona está adorando a Dios, está orando con el Señor. Puede haber 1,000 de cosas a su alrededor, pero el que está conectado no se desconecta por nada, porque está bebiendo, está comiendo, está sintiendo la presencia y no te quieres soltar de ella. Entonces, una vez que tú te conectas, empiezas a mirar cosas que Dios te empieza a mostrar. Y algo que a mí el Señor, una palabra que a mí Dios me dio, hermano, para mí, yo la sentí que era personal, que el Señor, hermano, me daba una palabra que nos decía: yo estoy con ustedes. Y yo me gocé tanto con esa palabra, porque yo decía: Señor, es tanta la lucha, es tanta la guerra, es tanta la situación, clamando, y de repente viene ese refrigerio al corazón: yo estoy con ustedes.
Dígale a su vecino: Dios está contigo. Pero sabe una cosa, yo quisiera que experimentáramos algo, hermano. Una cosa es experimentar el que alguien te diga Dios está contigo, pero otra cosa es experimentar que Dios mismo te lo diga. Es otra cosa experimentar eso. Ese mundo espiritual lo puedes percibir. Ese mundo espiritual te hace que tú puedas caminar en lo seguro, en la fe. El camino de la fe se camina en el espíritu, no en la carne. Entonces tú te levantas en la fe, te levantas en el espíritu y tú comienzas a orar, y todo aquello que se ha puesto en contra de ti lo miras de otra manera. Ahora ves el problema tan pequeño porque acabas de estar en la presencia del único Dios que es más grande que cualquier otra cosa. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿hay aflicciones en su casa? ¿Hay situaciones difíciles en el hogar? Entonces, ¿qué es lo que nos detiene de vencer aquello? ¿Qué es lo que nos estorba para poder tener la victoria? ¿Qué es? Si Dios está con nosotros. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es si no queda esclarecido? Sino la falta de búsqueda continua de todos los días. ¿Qué es? Sino que verdaderamente me comprometa con el Señor y entre en una relación en serio con Él. ¿Qué es? Sino que no lo niegue en ningún lado. Que la gente sepa que yo cargo al Cristo de la gloria aquí adentro de mi corazón, y que lo voy a vivir en donde quiera que esté, donde quiera que me plante, donde quiera que vaya. Me voy a tirar de rodillas y a buscar de Dios. Recuerdo que estaba en un trabajo y estaba un musulmán ahí, y él todos los días oraba. Todos los días oraba. Sacaba su tapete y enfrente de todos empezaba a postrarse. No le interesaba quién estuviera, y no le interesaba que si era la hora del trabajo. Yo le pregunté un día, le dije: ¿y si te corren? Le hizo así nomás, como diciendo: si me corren, que me corran. Y yo sentí dentro de mi corazón que el Espíritu Santo me dijo: ¿no te da vergüenza? Que me dio vergüenza y coraje me dio, porque ahí estaba un individuo proclamando a un Dios que nada que ver, y yo teniendo al verdadero ahí calladito. Vergüenza me dio, hermano, definitivamente. Vergüenza de no poderlo proclamar en todo lugar. ¿Usted proclama a Cristo en su trabajo o es de la secreta? ¿Proclama a Cristo en la escuela o es creyente de la secreta? ¿En el mercado proclama a Cristo? Qué precioso ver a esos hermanos o hermanas que ven a alguien ahí y le dicen: ven, vamos a orar aquí. Vamos, solo hay que hacernos a un lado para que pase la señora con los jitomates. Padre, en el nombre de Jesús, ahí clamas al reino de los cielos en contra de un problema que el enemigo, que el reino de las tinieblas ha causado, y ahí puede haber una liberación por parte del Señor, hermano. Por eso Cristo, donde caminaba, donde Él entraba, los demonios le reconocían. Porque donde Él iba la gloria de Dios, hermano. Ahí, hermano, sabía. Por eso la gente le sacaba a los endemoniados y a los enfermos. Se los ponían, ¿para qué? Para que Él los tocara, para que Él orara por ellos. Porque el poder de Dios estaba ahí con Él. Porque el mismo Dios caminando entre los enfermos y los endemoniados. ¿Te imaginas a un endemoniado de repente sentir la libertad en su corazón y en su cuerpo? De repente verlo ya vestido, sentado y en su juicio cabal, como dice la palabra. Qué bendición para aquel humano. El Señor arreglando vidas, componiéndolas, rompiendo los yugos, rompiendo las cadenas, desbaratando, hermano, maldiciones generacionales y levantando una nueva generación en el Espíritu. No debiéramos de intimidarnos por nada. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y por eso, de verdad, hermano, le digo una cosa: es importante que aprendamos que no solamente están los demonios, que están los ángeles, sí, que está Satanás, pero que Dios es más poderoso que él. Pero hay que conocerlo, hay que meternos todos los días. Dígale a su vecino: métete todos los días.